Hola, bienvenidos, Hola, bienvenidas, hola. qué lindas tenerlas aquí. Hola. Estamos todas reunidas y esto es un día maravilloso, glorioso, porque el día de ayer, hoy día 9 de marzo, estamos recordando que ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y es una conmemoración de la mujer y vamos a festejar y a celebrar a muchas mujeres que han hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, en nuestra historia, y nosotras estamos aquí gracias a la construcción de la vida de muchas otras mujeres. Bienvenida. Eunice, este es tu programa y tú lo estás, yo lo estoy presentando. Bueno, me da muchísimo gusto poder reunirnos. La semana pasada no tuve el privilegio, pero lo hicieron muy bien. Claro. Estuve atenta yo a la transmisión, por supuesto. Y tal cual lo dices, Gabriela, casi nunca le digo su nombre. Bueno, estamos en esto de aprovechar la fecha como una excusa, porque en teoría debiera ser como todo el mes, considerado en lo general el mes internacional de la mujer en muchísimos lugares del mundo, aunque no en todos. Y una conmemoración porque nace a partir de una tragedia, de allí que no lo celebramos, pero tal vez sí los motivos que lo originaron y lo que buscaban alcanzar. Así que somos bienvenidas, Aurora. Hola, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes y conmemorar, como tú decías, Eunice, lo que muchas mujeres hicieron antes de nosotros para que nosotros podamos tener estos espacios de expresión, por ejemplo, para que podamos decir lo que pensamos de manera libre y para que podamos ser como queremos ser, como elegimos ser, que yo creo que esa es una parte importantísima de lo que se ha logrado a partir del trabajo y del sacrificio de muchas mujeres. Eso es. Así es. Qué gusto poder saludarles a quienes nos escuchan y también a quienes nos ven. Sí. Mi nombre es Celi y como lo decía Aurora, estoy feliz de poder tener ya dejó de ser excusa, una buena razón para celebrar la libertad que hoy tenemos en nuestra cultura. Lamentablemente en nuestra actualidad aún hay mujeres que no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotras y eso es un motivo para celebrar. Así que bienvenidos. Sí. ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí, sobre todo, como estaban comentando, de esa construcción de libertad de mujeres que nos han ayudado ahora a tener nuestro propio libre albedrío y nosotros decidir a qué nos podemos dedicar. Ese Tener derecho. nuestro propio micrófono. También Por ejemplo, estamos festejando que tenemos nuestro propio micrófono ya. Claro. Entonces, mi nombre es Isela Quiñones y pues un gusto estar nuevamente con ustedes. A ver, pero tú tienes algo más que introducir Yo esta les hora, quiero día. Antes compartir y de agradecer. que desaparezca lo que Antes está de ahí. que desaparezca, porque esto realmente está delicioso y se ve delicioso. Y agradecemos a Manoa, que está colaborando, empezando a colaborar con nosotras acerca de cuando Ole. tú tienes una cenita con tus amigos y dices, bueno, no quiero hacer nada, o sea, en realidad quiero Pero que ¿cuánto, alguien como quiero cuántos amigos? lucirme, Porque quiero podemos tener lucirme. 1 millón de amigos como cantaba Roberto Carlos. Petit comité. Petit comité, O muy sea, bien. Como pequeñas nosotras. reuniones, así como estamos nosotras, qué que dices, padre. quiero llegar y quiero llegar espectacular, y entonces que todo Consentir. esté listo y servido, y entonces Manoa se va a encargar, así que gracias Manoa por esta vajilla maravillosa de Está Talavera que padrísimo. no, está Sí. espectacular. Disfruten, gracias. Oye, Gracias. pero entonces Gracias es para a poquitos Manoa. amigos, pero con hambre, ¿verdad? Con hambre. Sí, Como porque está bien nosotras. Muy bien surtida la servido. mesa. Así que hay miren, sopecitos, quesadillas, no veo qué es, taquitos, o Y sea, agüita de agua de Jamaica. Ay, el agua está Jamaica, una deliciosa, delicia deliciosa. en Muy a la México. mexicana. Salud, Manoa, somos Salud, sus salud, patrocinadores. salud por Somos Gracias, por ese Manoa. momento. Gracias. Salud. Para Contrataciones ahí. Sí, ¿saben qué, chicas? Creo que esto es un momento en que al menos a mí me ha llevado a considerar algunas cosas importantes y que debiéramos ser motivados a hacerlo con nuestro público y también, por supuesto, con nuestras hijas e hijos, porque eso no es un tema exclusivo, por favor, para las mujeres, sino que es un tema de conversación inteligente para hombres y mujeres que quieren reestablecer el orden original. Esto es, no, yo soy bastante rebelde, debo decirlo una vez más, con la cuestión de las fechas, ¿sabes? Creo que aun cuando pueden ser tomadas como una buena excusa como hoy, no tuviéramos que reclamar derecho a nada, porque nuestro valor
nos es intrínseco. Nosotros somos personas, al menos esa es la convicción en Raíces, en nuestros podcasts. Nosotros somos un grupo de personas de origen divino. Y respetamos profundamente quien quiera venir de otro origen, ¿de acuerdo? Cada quien. Ahora sí que es lo que hay. Pero creo que desde allí, entonces nosotros debemos proceder a comprender dónde están los privilegios que hoy día, por ejemplo, tenemos, dónde estaban hace algunas décadas atrás. Ni siquiera es una cuestión de siglos, pero es histórico esta constante humillación y maltrato, no solamente de la persona, la fémina en general, pero aún del concepto. Es una tristeza de que en base a la ignorancia de lo que Dios quiso hacer con nosotras y con el género humano en general, se haya desvirtuado tanto a través de los siglos y nosotros tengamos que mendigar que alguien nos ponga en el lugar que Dios siempre nos puso. Entonces hoy día quisiéramos conversar no tanto del origen, aunque me gustaría, Aurora, que nos hablaras un poquito de lo que tú sabes del origen de esta conmemoración, para ser como puntuales, pero nuestra idea, nuestro propósito hoy es conversar sobre algunas mujeres que a través de la historia de los siglos pueden inspirar nuestras vidas y a la vez sustentar con algunos otros ejemplos de mujeres actuales, de mujeres de la historia relativamente moderna, cercana a nosotros, para ponderar que no todo ha sido lágrimas, que no todo ha sido lo que pasó en aquella época del incendio en Nueva York, 1911, si no me equivoco. Así que vamos conversando y vamos a sonreír porque estamos como muy serias. Aurora. Bueno, como bien decías tú, el origen de la conmemoración históricamente tiene un punto en la historia. Sin embargo, antes de este origen había muchas evidencias, y existen muchas evidencias de la lucha de la mujer por ocupar un lugar. Sí. Pero no solamente por ocupar un lugar, sino simple y sencillamente por decir lo que piensa y por hacer lo que cree que tiene que hacer para ella misma y para quienes le rodean. Yeah. Entonces ahorita tú comentabas la importancia de destacar a estas mujeres que han sabido qué es lo que tienen que hacer en la vida, cómo lo tienen que hacer y además tienen una justificación para poder hacer lo que ellas creen que tienen que hacer. En mi caso les voy a comentar que hace 2 o 3 años me tocó enseñar en tu taller precisamente sobre la vida de Esther, que tiene su propio libro en el Antiguo Testamento, y es un libro maravillosamente delicado en cuanto a la forma en que relata la vida de una mujer desde su contexto histórico. Entonces es bien interesante porque en la historia humana no hay una evidencia de la vida de Esther. O sea, no podemos comprobar que Esther existió, pero su esposo, que fue el rey Asuero, Jerjes I, de él sí hay evidencia que existió, y se sabe todo el contexto en el que él reinó. Él fue rey de Persia, y todo lo que sucedió alrededor de Jerjes I, históricamente hablando, corresponde perfectamente. Se puede corroborar. Con lo que habla la Biblia. Entonces a mí me parece muy interesante que sí existe una referencia histórica con fechas, con lugares precisos, con formas de vivir, con joyas, con muchos vestigios arqueológicos de la forma en la que este pueblo vivió, se desarrolló, intercambió, peleó porque eran guerreros. Entonces toda la evidencia de la existencia de Persia la podemos encontrar en museos en todo el mundo. Pero alrededor de los hombres. Sí, alrededor de los hombres y alrededor de sus luchas, de sus batallas por conseguir territorio, por divulgar sus costumbres, sus tradiciones y su cultura, por traspasar precisamente todo este bagaje de generación en generación, en donde el hombre tenía un lugar primordial y las mujeres siempre eran como relegadas, pero eran como que las que soportaban, las que daban este apoyo y este fundamento al avance en las batallas, en la alimentación, en el vestido, en la carga emocional de la familia y en la carga y en el sustento de los hijos. Entonces, si no hubiera sido por las mujeres que estaban detrás de todos estos hombres, hubiera sido imposible para el imperio persa extender su territorio de la manera que lo hizo, de una forma trascendental para toda la historia de la humanidad. Fantástico. En un tiempo pues ya muy alejado de nosotros, pero que además sentó las bases de nuestra cultura. Y ahí es donde aparece
esta adolescente de origen judío en tierra, lo que nosotros hoy día conocemos como el Irán e Irak, el área de la geografía de hoy día, y con una historia impresionante. Usted lo puede leer en cualquier texto bíblico que tenga a la mano, pero lo que Aurora nos comenta, yo creo que es importante. De pronto nosotros podemos oír acerca de hombres o mujeres que destacan en medio nuestro. Por ejemplo, nosotros somos 5 mujeres aquí, en un momento súper rico, relajado de nuestro día, pero ni somos lo que parecemos en este momento, personas quietas, ni para llegar aquí lo hicimos solas. Es más, la producción de lo que estamos haciendo es posible por otras personas. Así Entonces, es. de pronto está este escenario en el que se presenta la obra de teatro de la vida o de una parte de la vida, pero olvidamos, no sé si intencionalmente o no, en el caso histórico del caso de Esther puntualmente, donde la historia común, la historia de la humanidad desconoce la persona de esta mujer que debió haber sido fundamental e influyente en la vida de Jerjes I. Entonces, sí creo que podemos detenernos como no solamente a estar al tanto y en el conocimiento de la historia misma, que es fascinante. Esta mujer que llevó también por nombre originalmente Hadassah, es un nombre muy bonito, pero que no hemos sabido apreciar, sino únicamente desde el contexto religioso, porque ni siquiera espiritual. No siempre aprendemos de ella lo que espiritualmente se esperaba que aprendiéramos. ¿Qué mujer ha inspirado de esta gama de historias que nosotros manejamos en nuestros principios como discípulos de Cristo? Isela, ¿qué mujer te llama a ti la atención? Pues yo creo que me llama la atención, como en su mayoría las mexicanas y mexicanos, María. Ajá. María de Nazaret. María de Nazaret. Porque hay Marías en cada esquina en América Latina, ¿cierto? No, María de Nazaret específicamente. Sí, son 2 aspectos los que me llaman mucho la atención de ella. Uno es la obediencia, o sea, esta frase que sabemos de hágase en mí tu voluntad, con temor y todo, porque era una jovencita que de pronto le cambian todo su expectativa de vida. Entonces yo me pongo a pensar y digo, qué profundo aun cuando tú habías planeado algo y de pronto te lo cambian, y aún así la confianza que ella tenía en Dios para decir hágase en mí tu voluntad. Entonces muchas veces nosotros como mujeres pues ahí estamos como aferradas y amachadas a que sea lo que nosotros queremos y así, pero entonces qué difícil es bajarse hacia la voluntad de Dios, pero sabemos que eso es lo que más nos conviene. Entonces esa es una de las cosas que te llama la atención. Eso es una. La otra es que, según lo que yo he leído, ella fue una de las que continuó con la enseñanza de Jesucristo después de que él se fue a los cielos. Él continuó. Entonces esa parte de tener el valor de seguir enseñando. Oye, después de haber visto a su hijo en la cruz, ¿no? O sea, humanamente hablando, digo, en sentido común, ¿quién de nosotros soporta con buena, no sé, espíritu que nuestros hijos se enfermen de una fiebre? Pero ahora verlo crucificado. En algo que nosotros no podemos imaginar el monto de la crueldad romana implementada en la crucifixión. Y aún así ella continuar con el legado. Entonces a mí esa valentía es como que digo, wow, o sea, el continuar con el legado, el continuar enseñando, eso me inspira mucho a continuar pues nosotros haciendo lo que hacemos después de los años, en ese granito de arena con los niños, con nuestros hijos. Creo que estamos ahí honrando también ese valor de María. Excelente. O sea, el asunto es que conversemos acerca de esto, que más que recordar el incidente que llevó, fíjate, lo que pasó con las mujeres en esta fábrica allá en Nueva York, donde murieron 114 mujeres calcinadas y otras 72 quedaron gravemente heridas. Eso fue en mayo de 1911, si no me equivoco. Pasa de que finalmente se legisló, la legislación en los Estados Unidos cambia a favor de muchos derechos que aún no habían sido reconocidos,
como sociedad para la mujer. Eso por un lado. Pero también las lecciones que podemos aprender a través de otras mujeres, como el caso de las que estamos hablando. Gaby, ¿hay alguien que te llame la atención en forma particular? Sí, me llama mucho la atención de Jocabet, que fue la madre de Moisés. Una mujer que no alcanzó a medir la acción que realizó en fe, soltando a su hijo en una pequeña canasta cubierta de cera para que no muriera el niño, que finalmente fue Moisés. Wow. Y el gran trabajo que hizo Moisés. Ella me parece maravillosa porque se animó a ver lo que nadie había visto. Wow. No se iba a imaginar que Moisés iba a salvar al pueblo para convertirse en un gran profeta y en un legislador de Israel. Wow. Creo que muchas de nosotras como mamás, me identifico con ella como mamá, porque nuestras acciones van determinando hacia dónde vamos a soltar a nuestros hijos. Sí. Esta parte de cuando yo camino en fe y suelto a mi hija para que cumpla el propósito que Dios planeó en su corazón, me fascina, porque yo me quiero identificar con ella y animar de esa fe que envuelve, que contra todo sentido, la estrategia que se le ocurrió. Finalmente, bueno, Moisés es rescatado por la misma nodriza que está en el río Nilo y lo rescatan, así que la misma mamá se convierte en nodriza y Moisés cumple el gran propósito que tenía que cumplir. O sea, tenía los primeros 40 años que vivir como hijo de príncipe del imperio más importante de la época, atendido y amamantado por su propia madre. Y esa la mujer corrió los riesgos. Esa es la relación que me encanta. O sea, mis hijas fueron creadas y pensadas en el corazón de Dios. Y yo tengo la oportunidad de poderlas formar y educar, pero realmente Él es el que formó su destino. Esa mujer a mí siempre me ha gustado mucho la valentía de esa mujer, así que la tomo. Fíjate que me gusta lo que ha planteado Aurora, nos ha planteado en la conversa, esto de qué hay detrás de escena. ¿Qué hay porque nosotros vamos y aplaudimos el que sea, hombres y mujeres, aquí no estamos a favor o en contra de un género determinado o de la expresión de un hombre o una mujer en particular. Pero sí el hecho de que nosotros muy pocas veces ponderamos el valor de estas mujeres que tejen allí donde yo les suelo llamar, y estaba mencionando esto en los podcasts del resto del mes, es que hay unos que son las agujas, suenan y se ven. Pero hay muchas mujeres en el mundo que somos el hilo que nadie ve y que nadie escucha, pero que si no fuera porque estamos allí, el tejido no podría soportar, por un lado, y no podría calentar cuando hay frío, no podría lucirse cuando alguien tiene necesidad de ser visto, qué sé yo. Elizabeth, ¿qué es la mujer de esta parte de la historia de lo que estamos hablando que te llama la atención? Hablando de las personas que están detrás de escena, creo que muchas de las mujeres que aparecen en la escritura, en la Biblia, cumplen este papel, que están detrás de, y una de las tantas, y hablamos de personajes muy conocidos como es el apóstol Pablo, por ejemplo, que se habla de lo que alcanzó, de lo que hizo. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con Jesús, con el ministerio de Jesús, o con Moisés, que se extendía el mensaje, y uno pocas veces se detiene a pensar qué sostenía física, económica, materialmente esos ministerios. Claro. Y una de las personas que me llama mucho la atención es Priscila, aparece en el Nuevo Testamento. Se habla de que ella y su esposo se dedicaban a la construcción y venta de carpas, y ese era su negocio. Pero además era parte de lo que sostenía financieramente el ministerio del tan conocido San Pablo. Entonces, creo yo, y por esto es que me llama la atención, porque creo yo muy vívidamente que estamos en una era, en un tiempo en que estamos rodeados de muchas Priscilas, de mujeres que que hacen equipo, porque es esto, no quiero sonar como feminista de que yo puedo todo, que está bien, porque hay situaciones que lo ameritan y hay situaciones que de verdad merecen todo mi respeto.
pero aquellas que tenemos la oportunidad de estar con nuestro esposo, con nuestra familia, de poder entender que este es un trabajo en equipo, que la Biblia, la palabra dice que Pablo, el apóstol Pablo, le manda saludos a Priscila y Aquila, que son el matrimonio. Y en ese entonces, digo, ahora es más común, pero en ese entonces, incluso cuando se hacían los conteos de las personas, se contaban los hombres, no se tenía en cuenta a las mujeres. Entonces, claro, imagínate para que venga alguien y lo mencione, hace 21 siglos, es un versículo, menos de un versículo, cuando dice salúdame a Priscila y Aquila, y luego dice más adelante primero a ella, y dice, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. No sé qué habrá pasado el contexto específicamente, pero me llama la atención que aparece primero el nombre de ella y aparece el del esposo, pero lo que hacen, el efecto que tiene en el tan conocido y respetado apóstol Pablo, que tuvo que plasmarlo. Entonces me lleva a que nosotros en esta época, esa es nuestra inspiración. Yo en la forma personal, esta mañana, estamos recibiendo en casa a nuestra familia argentina, quienes amamos y hacía más de 2 años que no veíamos. Wow. Y pues ustedes saben que cuando uno recibe en casa a gente, digo, literal, echas la casa por la ventana, todo los ahorros y todo lo que se va, y está padre. Pero yo vivo rodeada específicamente de una mujer que me llama así la atención, de llega, toca la puerta y tengan hijos, porque literalmente estoy hablando de mi madre, de gente que está detrás de, que no se lleva el crédito, pero está detrás de, y hasta ahí le dejo. Se los dejo a la imaginación, porque después van a empezar las lágrimas, pero creo que es esto de reconocer quién está detrás, quién produce, quién lleva a la casa, quién crea estos ambientes, quién toca a puertas con palabras. Ni siquiera tiene que ser material, o sea, son personas que, aunque no se han llevado el crédito públicamente, sin ellas no habría crédito para nadie. Y con ella me quedo. Ahora, fíjense bien, ¿qué les diré? Les voy a poner una alegoría. Hace unos días atrás tuve el privilegio de estar en un ensayo general en el teatro más importante de nuestra región, con la orquesta sinfónica más, es una orquesta más bien de cámara, más importante también que nosotros tenemos. Había un coro, 40 personas probablemente, y estábamos llegando muy temprano en la mañana, y nos tocó todavía el espacio mientras afinaban los instrumentos. Qué cosa tan terrible. Es un ruido desagradable, excepto para el músico que está intentando, como nuestros chicos cuando llegaron aquí hace un rato, y poner todo y probar sonido. Todo esto es lo que dice Eli. No estamos siempre conscientes de quién está. Hasta cuando todos tocaron, guiados por un director, tocaron la misma partitura. Entonces se hace la armonía. Al final nosotros somos discordes en nuestra manera de hacer. Si queremos hacer las cosas solos, no vamos a llegar muy lejos. A lo mejor lo hacemos y lo hacemos bien, pero no vamos a llegar demasiado lejos, y lo más triste es que no vamos a dejar un legado detrás de nosotros. Entonces lo hemos venido hablando de personas como, en el caso de Esther, salvaguardó una nación. Sí. Y en el caso de Jocabed, levanta el líder más importante, no solamente de una nación, pero repercute en el mundo entero. María, que hace posible que se conoce como el Hijo de Dios, fuera formado en su encarnación por una mujer joven, inexperta, temerosa, pero obediente. O como en el caso de Priscila, esta mujer que debió haber sido como muy dinámica, enérgica, muy enérgica y dinámica, tanto que se roba la salutación de un apóstol hace 21 siglos atrás. Pero hay mujeres en nuestra modernidad que pueden llamarnos la atención fuera del contexto del texto bíblico. Yo iba a hablar de la mía histórica, es Abigail.
Abigail fue la tercera esposa de David, el rey hebreo. Pero me encuentro yo con una historia muy particular porque, a ver, ¿qué les gusta? Son muchísimos siglos y quiero que piensen en esta conmemoración en el que estamos tratando de recordar a las mujeres que hicieron posible que nuestros derechos se reconocieran. En esos siglos, cuando Abigail vivió, las mujeres valían menos que un tapete enlodado. Y su nombre significa, sin embargo, la que alegra a su padre. En una cultura que los padres anhelaban tener varones, cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, por razones interesantes. Ya usted me va a escuchar hablar acerca de esto en la última semana de este mes en nuestros podcasts también, pero Abigail me encanta. ¿Sabe por qué? Porque fue una niña, una mujer que alegró a su papá. Pero el papá de todas maneras tenía que negociar según las costumbres y la cultura para casarla. Y la casa con un hombre que se llamaba Nabal, que en el texto más moderno de la Biblia, Nabal significa estúpido. Un nombre insensato y necio. Y sin embargo, ella hace posible que así como Esther salvaguardó una nación y todas las demás hicieron posible algo hacia los demás, también esta Abigail, pese al esposito que tenía, que obviamente según la cultura no fue su elección, ella se encuentra seguramente en este matrimonio, salvaguardó su familia y a todos sus criados, porque el hombre insensato se puso en contra del rey, ni más ni menos que de David. Ajá, que o sea, lo manda a insultar, porque él le pide alimento y lo demás. Pero ella hace una estrategia fantástica para ir, dice el discurso correcto, manda comida, algo les sabía a los soldados, manda a un emisario, el que había mandado el rey David, con muchos, por lo menos 200 panes. Oye, ¿cuánto tiempo le tomó armar todo eso? Esto, el tejido, el levantar las vidas, el creerle a Dios pese a nuestros miedos, al cansancio y a todo. Abigail salvaguardó su familia y no solamente pasó eso, sino que al final el esposo se muere bien morido, de un ataque literalmente de tontera porque estaba borracho, y ella del campo se va a vivir al palacio porque se convierte en la viuda alegre, o sea, se va. Oye, amiga, pero a mí Abigail, yo me identifico con Abigail muchísimo, porque para empezar, Abigail es una de las mujeres que la Biblia menciona como mujer hermosa. Sí. O sea, hay varias particularmente, y ella es una de este grupo. Eso quiere decir que Abigail sabía que estaba muy bonita, como muchas de nosotras. Entonces, como yo. Sí, claro, por eso me identifico. Claro, como cada una de nosotras. Pero aparte de eso, cuando Abigail manda los panes, ella va en el grupo de avanzada, pero no se deja del todo ver, va como cubierta de un velo, nomás para que se le antojara tantito a David el pan, ¿verdad? Para que se le antojara el pan. Se inclina frente a él y como que derrocha perfume, o sea, para que la huela. Entonces, imagínate solteras nada más. Pongan atención. Sí, o sea, ella hace uso de sus recursos femeninos para que se le antojara el pan a David. Claro. Entonces, se retira prudente y discretamente. Se marcha. No, o sea, la historia es fascinante. La Biblia describe la describe como una mujer sabia, inteligente, prudente y con un entendimiento de las circunstancias fuera de lo común. Entonces, cualquier cosa que se le pudiera presentar a esa mujer estuvo a un hilo de la necedad del marido de perder no solamente todo lo material, pero todo lo que amaba y su propia vida, como le pasó a María. Ella sabía que corría riesgos con su propia vida. Seguramente le pasó a Jocabed lo mismo, le pasó a Priscila. O sea, los riesgos ahí están. Cuando nosotros damos a luz, estamos en riesgo. Ahora, piensen en alguna mujer que en la modernidad llama su atención
es a propósito de gente que teje y no es conocida, no está en la plataforma. A ver, Aurora. Yo quisiera mencionar a una mujer a la que admiro desde hace tiempo, es muy joven. Ella es Alondra de la Parra. Ay, ella sí. es directora de orquesta sí. mexicana, es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas, Así es. con sede en Nueva York, y además es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia en este momento. Y es una mujer sumamente joven. Ella nació en 1980, o sea, tiene que 42 años. Sí, Realmente es una mujer muy joven. Chavaca. Es mamá, tiene 2 hijos, está casada, o sea, tiene una vida de mujer común y corriente, pero al mismo tiempo ha logrado desarrollar una carrera musical trascendental, porque además Y es ser mexicana. y es mexicana, y además ser directora de orquesta al nivel en el que ella está es producto Excepcional. también de la lucha y del sacrificio de muchas otras mujeres que intentaron dirigir una orquesta y no nunca lo lograron. no lo lograron porque no podían ser respetadas por los hombres Así es. que tocaban ciertos instrumentos o que no podían permitir ser guiados por una mujer. Entonces realmente para ella, igual que para muchas otras mujeres que han llegado a ocupar cargos directivos, políticos, sociales, culturales, es verdaderamente Religiosos. un triunfo. Nosotros en nuestra sociedad en México lo vemos como algo muy normal, el que pueda haber una directora, el que pueda haber una gerente, el que pueda haber una líder, el que podamos expresarnos como lo estamos haciendo ahorita, pero realmente en otros lugares, en otros países y en nuestro En propio culturas. país, en nuestro propio país la mujer no ha cumplido todavía 100 años de poder votar, de poder ir a las elecciones y votar. Sí. No tenemos todavía Oye, 100 todavía no años de voto. poderlo hacer. Entonces, es un No lo derecho aprovecho. que ha costado mucho dolor, mucho sacrificio, muchos esfuerzos, mucha lucha por parte de muchísimas Así es. mujeres y que nosotros actualmente podemos disfrutar. Sí, El compañera. podernos, así Arriba, es, compañera, arriba. el podernos vestir del color que Claro. queremos, el poder reírnos a carcajadas sin que nadie nos calle, el poder usar el cabello suelto sin tenernos que cubrir la cabeza, como sucede en muchísimos países orientales, el podernos vestir con minifalda, con short o con lo que queramos sin Con que lo que le nadie aguante su valentía. Así es, sin que nadie nos diga absolutamente nada ni nos metan a nuestra casa por andar enseñando cualquier cosa. O sea, creo que todos estos derechos que nosotros vemos como muy normales y que realmente No a veces lo son para un número no. indeterminado de mujeres. y costaron Ya, sangre, costaron. sudor y lágrimas. Excelente por esta programatura. Tengo otra, y es lerdense. Hermila Galindo Acosta. Es una mujer que nació aquí en la ciudad de Lerdo, Durango, Wow. y hizo un trabajo maravilloso porque fue la promotora del derecho del sufragio en la mujer aquí en México. tal? Gracias a ella. Y otra cosa, fue la primera mujer congresista en México por elección popular. Mírala. Oigan, nada de lerdo de lento. Oigan, de ¿eh? Lerdo para el mundo. Ahora sí Ajá. que de Lerdo York De para el Lerdo no mundo. tiene nada. De Lerdo York. Claro, qué padre. Me encanta la vida de ella y he estado leyendo parte de su biografía y es algo que no sabemos, porque yo voy a votar muy felizmente, mis hijas también, pero no tenían idea que había sido Que una hay un mujer precio. y que hay un precio y que era lerdense y que todo lo que hizo en pro y en beneficio, así que muy bien. Ay, yo me voy a... Creo que, a ver, yo soy deportista de corazón, siempre he sido deportista. Y muy buena, y muy buena. Tengo muchas mujeres que la verdad merecen mi respeto. Tengo una opinión respecto a quién uno admira y a qué grado lo admiras. En mi opinión y en mi posición, creo que la admiración tiene que ver con no solamente lo que se ve en plataforma, es decir, no solamente lo que sale en la televisión, no sale en los reconocimientos, lo que se hace público, sino lo que pasa en la intimidad, en lo secreto. Y eso me lleva siempre a decir, y yo se lo he dicho y creo que lo hemos compartido por muchos años, que mi mujer a seguir y la que más admiro y camino un día a la vez es mi propia madre. De la lista de todas las mujeres que han logrado y que han hecho, es impresionante y yo doy muchas gracias a Dios por todas esas mujeres que han roto momentos y han transformado la historia, pero creo que mi propia historia, mi propio mundo, el mundo en el que nosotros trabajamos, con la gente que trabajamos, la mujer que más ha hecho
más efecto tiene en mi corazón y en mis decisiones es mi madre, porque la conozco desde ahora sí que de toda la vida, sus consejos, la coherencia más que nada, que sea una persona íntegra, pero una de las características que a mí me deja de verdad cada vez más sin palabra es el corazón tan generoso, y no porque esté aquí en público y con el micrófono, pero creo que los que la conocen y me están escuchando saben que no existe, al menos en mi mundo, no he conocido una persona tan generosa, no solo en lo que te da físicamente, sino su propia vida. Se da, ella puede estar con la lengua afuera al final del día, pero resulta que en la mañana te visitó solamente para regalarte un abrazo, para darte una palabra siempre no siempre suena muy bonito porque no es su característica, pero siempre jalándote hacia adelante, y me quedo con eso, con la persona que conozco desde dentro hacia afuera, y es la persona que más admiro. No. Dicho sea, le di una lana para que diga todo eso. ¿No? Por aquellos que no saben, mi madre es justamente Eunice. Es cierto. Por eso no dije el nombre. Gisela, ¿tienes a alguien? No, pues ya me la ganaron. Aquí la comadre, Chihuahua. Fuiste. No, bueno, yo nada más quiero abonar a esto tu manera de enseñar, Eunice. O sea, a mí me encanta esa parte de esa congruencia, de verte como que en escena, ver cómo nos compartes y luego conocerte en corto y ver que coincide todo lo que estás diciendo. O sea, como dices, podemos conocer a muchos en plataforma, pero conocer esa congruencia. No, hombre, pues sí, es bien inspirador, wow. La verdad que sí. Y bueno, hablando de alguien que se me viene a la mente de plataforma, ahorita que tú decías de las agujas y de esta parte del detrás de, ajá. Yo leía el libro de Obama. Ajá. Y ahí hablaba mucho de Michelle, claro. O sea, de cómo fue ella induciéndolo, motivándolo, y ahora, después de que ya él dejó el poder, por así decirlo, entonces ahora ella empieza a vivir sus organizaciones y empieza ahora a lucir después de, pero mientras fue todo el periodo y toda la carrera, claro. Siempre estuvo detrás. Entonces digo, esas mujeres valen completamente mencionarlas porque sí. Tienen su lugar de amar a su hombre y que su hombre luzca completamente. Yo quiero uno de esos para lucirlo, para dejarlo lucir. ¿Quién se va a notar? Creo nada más un agregado, creo que tiene que ver mucho con justamente las mujeres que hemos estado hablando, y para cerrar esta idea de Gisela, tiene que ver con nuestra identidad y nuestra seguridad personal, claro. Quiénes somos, que al final del día no hay posición, no hay dinero, no hay ni siquiera una casa que nos lo dé. Eso tiene que ver con algo muy interior, que justamente se ha trabajado por muchos años, aunque gracias a Dios estamos en una cultura que vive su libertad. También vivimos en una cultura muy machista que sigue, que la mayor guerra se basa en romper y minimizar la identidad de la mujer, que creo que esa es hoy nuestra guerra y nuestra lucha. No es algo exterior, es algo que está sucediendo en nuestro interior. Bueno, la cosa aquí, chicas, es que cuando tenemos que hablar acerca de las personas detrás de este mundo de las féminas que han tejido para nosotras lo que hoy podemos muchos de nosotros disfrutar, tiene un origen, una vez más, en quién eres tú delante, en tu creencia. La espiritualidad, y lo hemos hablado en varias ocasiones, es fundamental para la salud mental y para una buena relación interpersonal. Siempre la espiritualidad es la base. Y es como el alimento primario. Uh-huh. Y en ese contexto, saber quién soy para quien me creó, eso me da una estabilidad y una experiencia de sentirme tan plena que yo no tengo que competir con nadie, ni por género, ni por color, ni por logros intelectuales o financieros o lo que sea. Y lo puedo disfrutar. Una de esas mujeres, a mí, digo, hay varias entre ellas, antes incluso que Michelle Obama, que por cierto en Estados Unidos las pobres siguen teniendo de todas maneras el apellido
de su marido, así para una sociedad tan avanzada, eso sigue siendo interesante. Hubo una que se llamó Eleanor Roosevelt, que es una mujer que a mí, de la historia moderna, me puede llamar la atención muchísimo, porque en su época, como esposa de Franklin Roosevelt, ella destacó sin opacarlo. Que esa es una grandeza, porque está como difícil, y ella fue una escritora, fue una estadista en su mundo, pero también tuvo que ver con estar representando a su nación delante de la ONU por muchos años después de muerto su esposo en 1945. Wow. Una mujer a la que se le reconoció como la dama del mundo a causa de su búsqueda porque se reconocieran los derechos humanos de la sociedad. Cosas que no son muy comunes, a menos que uno sea un poquito lector, se da cuenta que ella tenía, por ejemplo, frases muy matonas, muy matonas. O sea, escribía con mucha contundencia, tenía muchísimo contenido en lo que hablaba y escribía, pero el recordado es el esposo. Uh-huh. Entonces, me quiero como quedar en la parte, chicas, en la importancia a propósito de alegoría de orquesta. Sí saben que la posición más difícil y retadora en una orquesta es ser el segundo violín. Uh-huh. Wow. No el primero, sino ser el segundo violín. Porque necesita la misma experiencia en años y ejecución que el primer violín. Y necesita ser tan capaz como el primer violín. Pero el que sea segundo está determinado por el oído y la elección del director. No porque le falten puntos o capacidad. No cualquiera tiene el carácter para ser el segundo violín en una orquesta. Y entonces no todas las mujeres sabemos ser segundos violín. Quien arrope abajo sin que se nos salga la lágrima o nos sintamos terribles o nos queramos romper las venas, ¿saben? Yo estoy rodeada de mujeres valiosísimas de las que me siento profundamente agradecida y orgullosísima, porque ustedes han planteado en los rubros que les toca. Hay una plataforma maravillosa de ayuda que nosotros hacemos en lo silencioso, allá donde no se escucha el hilo ni se ve el color de la lana que estamos tejiendo. ¿Con qué nos vamos quedando, Aurora? Yo me quedo con esta inspiración de tantas y tantas mujeres de las cuales la historia no habla. Tantos nombres que van a quedar por siempre en el anonimato, de mujeres y mujeres y mujeres que fueron sostén, soporte, apoyo, guía de su familia, de sus esposos, de sus hijos. Y en ese momento yo recuerdo a mi mamá, no quiero así como Eli llorar, pero también me conmueve pensar en ellas, porque son mujeres que, además de todo lo que hacían por sostener física, emocional, psicológicamente a la familia, sembraron en nosotros, en sus hijos, sus nietos, el temor de Dios, sí. El temor y el amor a Dios. Sí. Entonces creo que eso es lo más importante, porque si no hubiera sido por esa semilla, al menos yo en lo personal, jamás hubiera sentido la necesidad de conectarme, de comunicarme con Dios, sí. Y también tampoco hubiera sentido la necesidad de servir a través de mi trabajo. Entonces creo que esa semillita de amor y de temor a Dios que no se ve y que no sabemos que existe y que podemos incluso ver a muchas personas e incluso juzgarlas por sus acciones sin conocer su corazón, es una semilla que solamente puede ser sembrada a través del ejemplo, y el ejemplo arrastra, ¿no? Lo sabemos. Y en el caso de muchas mujeres están dejando y van a dejar ejemplo de amor en sus hijos, sin que pasen a la historia, sin que haya un libro que mencione su nombre, sin que se sepa nunca ni siquiera su apodo, y sin que trasciendan en cuanto a su nombre, en cuanto a su fama, en cuanto a la sociedad en la que vivimos, ni siquiera tengan sus 5 minutos de fama en redes sociales, en fin.
Ni sus quedan 7 ahí, fans. ¿no? Sí, ni su club de fans, nada. Siete. Sí, o sea, por ejemplo, digo, ni mi abuelita ni mi mamá tuvieron jamás Facebook ni Instagram, jamás van a tener que preocuparse por sus cuentas. Entonces, Por sí, sus qué hacer con sus seguidores. fotos. Exactamente. Entonces, creo que esas mujeres merecen honra y merecen recordarlas, aun cuando no sepamos sus nombres. Y con eso me quedo. Excelente. Sí, yo Oye, soy aquí. el resultado definitivamente de mi abuela y de mi mamá, mujeres que igual que las tuyas hicieron historia y están haciendo historia mi mamá a través de enseñarnos a ser generosos y ser hospedadores. Es esa parte Y de cocinar que atesoro y cocinar rico y atender a la persona que llegara en casa como si fuera su casa. Eso lo atesoro tanto porque yo ahorita lo puedo ver y puedo disfrutar muchas personas en casa y me siento contenta porque así lo viví, así fue en mi casa. Entonces lo están aprendiendo mis hijas y me encanta esa parte que ellas sepan de dónde salió o por qué se nos ocurrió poner, montar y hacer tanta cosa. Hubo alguien que lo hizo. Sigo aprendiendo de ellas, de su fe, de mi mamá, su fe, su templanza y su corazón hacia Dios. Eso es lo que ha inspirado mucho mi vida y me ha dado la oportunidad de poder estar en unas plataformas que a lo mejor ellas no pudieron estar, pero que reflejo en realidad lo que realmente ellas sembraron. Seguro. Conscientes o inconscientemente, pero es parte de su esencia en mí cada vez que las veo. Padre. Elizabeth. Me quedo con hacer conciencia, las que somos mamás de varones, solo de varones. Creo que estamos en una muy buena época, en un muy buen tiempo de llevarles a entender el valor de la mujer para que en un futuro, si es el plan de Dios, si está dentro de sus planes, que ellos puedan ser justamente quienes levanten la vida de extraordinarias mujeres, quienes puedan abogar por el valor de las mujeres, quienes puedan amar a las mujeres, tanto a su madre, porque si no, primero su madre. Primero su madre. Creo que te lo dice otra de Sí, que pueda hacer esta conciencia de decir, wow, o sea, la mujer, sin la mujer, ni siquiera hubiera caballeros, o sea, para empezar, no puede existir. Entonces, esa mi labor y mi tarea como mujer, de enseñarle a los hombres el valor de la mujer. Isela. Wow. Bueno, a mí me encanta esta parte del segundo violín. El segundo violín para entender los tiempos de nuestros hijos. O sea, así como ustedes que agradecen, y obviamente yo también agradezco como esa inspiración y esos momentos que nos dieron nuestras madres, nuestras abuelas. Nosotros como mamás, el tomar esta parte del segundo violín y respetar el momento que ahora toca brillar y lucir hacia nuestras hijas. Entonces creo que ahí estamos como tejiendo por detrás de cámaras y sé que nos vamos a llevar una muy bonita sorpresa. Y finalmente yo debo añadir el hecho de que tanto nos quejamos, y lo he dicho en varias plataformas en las que se me ha permitido, nos quejamos mucho nosotras en lo general de esta maldición, porque lo es, del machismo. Este hombre que, ignorando su propia valía, trata de recuperar algo, abusando de las mujeres, pero eso fue enseñado por alguna mujer que estaba tan herida y tan ignorante de su valía que no supo formar en ese hijo un caballero. Entonces, nosotros sí, no se trata entonces una lucha de las mujeres contra los hombres y viceversa. Lamentablemente, nosotros no podemos ponderar, y lo dijo Aurora en su momento, en su comentario hoy, nosotros no podemos ponderar lo que han pasado otras culturas, están pasando hoy, en este momento, otros grupos aún tribales en los que siguen llorando cada vez que nace una mujer. O en el sur de nuestro país, donde todavía las mujeres son moneda de cambio de comercio. Entonces, esa es la realidad con que nos topamos en las esquinas cuando todavía vemos a las famosas Marías. Que me detengo a observarlas y me parte el corazón. Hay tanta habilidad, tanta belleza, tanta divinidad en ellas, pero alguien les mintió. Entonces, que nosotros podemos ser un portavoz de esperanza, de ser como estas mujeres de las historias que a las que hemos hecho alusión apenas en estos minutos,
e inspirarnos para creer a pesar de las circunstancias, para trabajar al lado de un cónyuge en el caso de tenerle, sin ponernos nerviosos por ser el segundo violín y poder levantar la batuta como esta mujer, como Paloma, que me encanta, la historia de ella es fascinante, una mujer, como tú decías, Aurora, muy joven, a la vez que se compara en su entereza con la histórica Esther allá en Persia. Y estas mujeres escondidas como la mamá de Moisés, y que nosotros podamos seguir creyendo que estos son los pequeños espacios. Les digo una cosa, y aquí frente a nuestros amigos he recibido en estas últimas semanas muchos mensajes de cómo es que este pequeño espacio que hacemos en la soledad a alguien le está bendiciendo. Entonces, con que haya una persona, y entre ellas la mayor parte son mujeres. Así que gracias. por Gracias. este día. Hemos dado bastante series hoy, pero así somos de repente. Nos hemos Claro. No hemos comido, pero vamos a comer. Pero ahorita vamos a comer rico y le agradezco a Dios la vida de nuestros productores como siempre. Dios es con nosotros y nos escuchamos en la próxima mañana. Dios mediante, nos encontramos en los podcasts regulares de Raíces. Hasta entonces, chao, chao. Chao, chao. Bye.